estamos recibiendo a personalidades de nivel local, un nombre reconocido en la ciudad de La Banda, hasta poco, intendente de la ciudad de La Banda justamente. Estamos con la visita del señor Pablo Mirolo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Pablo? Hola Raúl, muy buenos días para vos, para todo el equipo. La verdad que un placer estar aquí en el EB11 nuevamente. No, por favor, al contrario, gracias, muy amable. ¿Descansando? ¿Cómo es el tema? No, la verdad que trabajando mucho, como siempre, lo que nos gusta, haciendo política y también, por supuesto, en la parte privada con la profesión. Pero bien, para nosotros el año pasado ha sido un año muy importante en Santiago del Estero, porque nos ha permitido trabajar en toda la provincia. Era un año electoral provincial, donde bueno, se definió digamos, las autoridades provinciales, donde la gente eligió en octubre. Nosotros participamos con nuestro partido, con el Frente Renovador, la verdad que con un despliegue en toda la provincia, y eso nos ha permitido, digamos, tener esa inercia de trabajo, no dejarla al lado, sino continuar, y sobre todo poner el foco en lo que era este año, que es un año electoral. Para salir, digamos, de la costumbre de Santiago. Los santiagueños tenemos esta particularidad que cada 4 años, 3 veces vamos a elecciones, y también son elecciones muy importantes porque son elecciones locales, son elecciones municipales, donde yo siempre digo que todas las elecciones son diferentes. Las elecciones nacionales, donde la gente elige presidente, las elecciones provinciales, donde por supuesto la figura más importante que la gente elige es el gobernador, y después los intendentes, digamos, las elecciones locales, donde se juega mucho, digamos, lo que sucede en cada una de las ciudades, en cada uno de los pueblos. Y bueno, nosotros con un bagaje de haber trabajado, como vos lo decías al comienzo, digamos, durante 8 años en la ciudad de La Banda, donde forjamos una gestión que para nosotros dejó una impronta muy importante en lo local y también en lo provincial, con muchas innovaciones que hicimos en su momento, y que por supuesto que este año queremos trabajar nuevamente para revalidar eso, no solamente en La Banda, sino en todos los lugares de la provincia donde nuestro partido tiene referentes. Es inevitable la pregunta, ¿va a ser candidato? Estamos trabajando para eso. La verdad que, como te decía, nosotros ha terminado la elección provincial e inmediatamente hemos concentrado toda nuestra fuerza, sobre todo en la ciudad de La Banda, reforzando nuestra sede, nuestro trabajo, y haciendo lo que es un trabajo en lo que nosotros decimos 3 acciones, creo, políticas. Trabajando mucho en lo solidario, en los barrios. Creemos que es un momento muy difícil para la gente por toda la coyuntura que está pasando a nivel nacional, donde vemos que este ajuste está golpeando sobre todo a los sectores más humildes, a la gente que ha perdido el trabajo, y estamos trabajando mucho con lo que tiene con los comedores, con los chicos. Hemos trabajado mucho desde el partido, que hemos hecho una colonia de vacaciones para los chicos de los barrios, tratando de una manera de llevar un mimo a las familias en un momento complicado. Y ahora estamos con una campaña solidaria de recolección que tiene que ver con todos útiles escolares, con guardapolos para ayudar a la gente a la vuelta al colegio, que sabemos que en este contexto es difícil. Y bueno, trabajando en ese sentido. Y después, por supuesto, caminando la ciudad con el trabajo político. ¿Cómo la encuentra la ciudad, digamos, a comparación? O sea, usted fue intendente hasta 4 años. Sí. La pregunta es, ¿está igual? ¿Está peor? ¿Está...? No, muy mal. La verdad que duele mucho lo que pasa hoy en la ciudad de La Banda. Mira, Raúl, a nosotros... a mí me ha tocado muchísimas veces venir aquí al multimedio a hablar de la gestión, y la verdad que creo que ustedes han visto cómo la ciudad de La Banda durante los 8 años que nosotros hemos gobernado, a pesar de todas las dificultades de ser de un partido político que no es del oficialismo provincial, sin embargo tratando de tener diálogo, consenso, no solamente a nivel provincial sino a nivel nacional, siempre conservando nuestra identidad política, como La Banda ha cambiado, y había políticas de Estado municipal en todo sentido, en educación, en generación de obras, en servicios públicos, en seguridad,
Y eso hoy día se ha perdido, y sobre todo también cuidando al obrero y al empleado municipal, que en la primera vez en su historia que lo equiparamos a la provincia y al municipio de la capital, que ese siempre fue el reclamo que había histórico de todos los gremios y de los empleados y obreros municipales, que cobraban menos que el provincial, que cobraban menos que el municipal de la capital sobre todo, y en ese tiempo se logró equiparar, y vimos que estos últimos 4 años de gestión, que va de esta intendencia que está gobernando ahora, vimos cómo han tenido todos estos avatares, estos desatinos lamentables para el empleado de obrero municipal, que cómo lo ha manoseado, cómo se le ha metido la mano al bolsillo, cómo ha perdido esa equiparación que tenía con el provincial y el municipal de la capital, donde no se le pagó los aumentos del 100%, no se le pagó los bonos, bueno, se le quitó todo lo que tenía que ver con horas extras, con bonificaciones que antes cobraban. Y después, como te decía, se perdieron políticas de Estado. Nosotros, la gente estaba acostumbrada de que la construcción de jardines de infantes era una impronta que lo hacíamos permanentemente, las refacciones, los jardines de primera infancia, construimos escuelas, fuimos el único municipio que construyó una escuela con sus propios recursos, una escuela municipal primaria, secundaria. Había boleto estudiantil gratuito para todos los chicos. Bueno, todo eso se perdió en materia educativa. En materia de seguridad no miramos por un costado, creamos alerta banda, 1000 cámaras, un equipo trabajando las 24 horas, éramos noticia en los diarios por lo que ayudamos a la policía, a la fiscalía a resolver delitos, prevenir delitos. Hoy día eso no existe en la ciudad de La Banda. Hoy nos duele ver la ciudad de La Banda cómo retrocedió y volvió a ser esa banda que era antes, que sucia, sin desmalezamiento, sin recolección de residuos. Y nosotros cuando comenzamos la gestión creamos la campaña de La Banda Limpia e innovamos en La Banda, fuimos el primer municipio en la provincia con algo que hacían en otras ciudades, que eran poner contenedores en toda la ciudad. Pudimos más de 1000 contenedores. Compramos camiones compactadores en ese momento con nuestros propios recursos, llegamos a comprar hasta 5 camiones y con eso hacíamos el servicio de recolección, y La Banda había cambiado notablemente. Teníamos equipos trabajando permanentemente, brigadas de limpieza en los barrios, en los sectores, digamos, se trabajaba en forma consciente, y sobre todo también pensábamos en un proyecto a largo plazo, porque no era no solamente levantar la basura, sino qué hacíamos con eso. Y lo planteamos a nivel nacional y a nivel internacional en el BID. Fue la primera vez que La Banda y Santiago trabajaron en un proyecto en conjunto, y nada más y nada menos que era el tratamiento de la basura en ese momento, junto a la intendente actual, Norma Fuentes, y presentamos un proyecto ante el BID que fue aprobado y comenzó su ejecución, y que lamentablemente, bueno, por este gobierno nacional se perdió, pero era un proyecto espectacular que le va a venir a resolver el problema a La Banda y a la capital de qué hacemos con nuestra basura, porque hoy lamentablemente no tenemos un tratamiento como tiene que tener. Y eso nos permite levantar notablemente nuestros estándares de vida de la provincia, porque a ver, lamentablemente nos acusan, y los índices lo marcan, de que el Santiago del Estero es una de las provincias más pobres que tiene Argentina. Ustedes saben que el tratamiento de la basura, todo lo que tiene que ver con el tratamiento de líquidos coacales y demás, es clave para poder levantar esos estándares de vida y de salubridad. Si nosotros logramos eso, íbamos a mejorar notablemente, no solamente levantar, mejorar la limpieza de la ciudad, hacer un tratamiento, cuidar el medio ambiente, sino íbamos a levantar el estándar de vida de nuestra provincia. Cambiar la calidad de vida a la gente. Y Santiago de la Banda, por supuesto, y Santiago de la Banda es el conurbano que tiene casi el 70% de la población de la provincia, o sea, mejoramos notablemente. Bueno, eso se perdió, o sea, ¿qué es lo que hablo? Que había una política apuntada a largo plazo en todo lo que hacíamos, o la generación de trabajo con los microemprendimientos que entregábamos todas las semanas a personas desempleadas o beneficiadas de planes sociales, para que dejen de percibir ese plan y puedan tener un puente de poder solventar su nivel de vida por su propio trabajo, digamos, sin depender del Estado. Bueno, había muchísimas cosas que lamentablemente se perdían. ¿Se puede revertir esto? Sí, por supuesto, todo se puede revertir. A nosotros, cuando nos tocó asumir nuestra primera intendencia, lo hicimos en un momento muy difícil y muy crítico, creo que todos se recuerdan. Era un momento crítico en lo económico y en lo político. Veníamos de un ex intendente que venía acusado de un delito gravísimo, de un abuso que había cometido contra una vecina en su despacho, y estaba profugado, concejal en ese momento. Teníamos un pedido de intervención
a la municipalidad de La Banda, que estaba a punto de aprobarse en la Cámara de Diputados. Mucha gente no recuerda eso, pero eran momentos muy complicados. Cuando apenas asumimos, se nos reducieron los fondos que venían de Nación por malversación, el fondo de soja, el fondo educativo, y sin embargo, a pesar de eso, teníamos los créditos cortados en todos los comercios de la ciudad de La Banda. Nadie te fiaba un clavo, nadie te daba un crédito, y sin embargo, de a poco pudimos acomodar las cuentas de la municipalidad, generamos una tranquilidad política durante los 8 años, porque también durante ese tiempo, digamos, La Banda era noticia, como te decía, porque construíamos escuelas, generábamos trabajo, limpiábamos la ciudad. No éramos noticia porque no pagábamos los sueldos como pasa hoy día, o porque el intendente tenía problemas judiciales, penales. Entonces, creo que eso es muy importante, destacar esa distinción. Y otra cosa que valoro durante ese tiempo que hicimos, que fuimos el único municipio, fuimos la única gestión, no solamente de la provincia, sino una de las pocas del país, que tuvimos la valentía de reclamar los fondos coparticipables que le corresponden a La Banda. Porque durante muchos años se dijo de que La Banda le debe a la provincia, y es verdad, nos deben, pero nadie hizo nada por eso. Ni el intendente, que estuvo durante 20 años, que vimos que sí, por sus problemas personales, fue a la corte a reclamar, y que la corte le falló en contra hoy día, pero nunca lo fue para reclamar los problemas de los bandeños, nunca fue a la corte a eso. Ni el intendente actual, que tiene un fallo a favor que ganamos nosotros en la corte para ejecutarlo, lo hace. Nosotros en su momento vimos el problema, contratamos el mejor abogado municipalista y fuimos a la corte y le ganamos el fallo a la provincia, y tenemos sentencia a favor. Lamentablemente no la ejecutan, la tendrían que ejecutar, y eso solucionaría los graves problemas. Por eso me río por ahí cuando veo que el intendente anterior habla de la coparticipación, que no hizo nada, y que está ahora, que tiene ese fallo que lo ganamos nosotros, y no exige a la provincia o a la justicia que lo ejecute. Claro, efectivamente. Y la gente colabora, la gente, ¿cuál es el pensamiento? ¿Cuál es digamos, en una situación que nos está atravesando en Argentina, digamos, un orden muy particular, porque no solamente estamos hablando de lo económico, sino la crisis también social y la crisis política, Pablo, ¿no? Usted conoce el tema, ¿no? Sí, casualmente ayer hablaba con algunas instituciones, por ejemplo, de la ciudad de La Banda, que están trabajando muy bien, como el Banco Alimentos, que ayuda mucho a lo que tiene que ver con los comedores, y después, bueno, por supuesto, la solidaridad que tiene el bandeño, digamos, en este momento complicado de colaborar. Por ahí me río también porque veo que desde el municipio ahora tratan de culpar al vecino por la suciedad y la mugre que hay en la ciudad, como diciéndole al municipio que el vecino no colabora, que el vecino esto. Sí, he visto. Digamos, ¿cómo vos vas a hacer una política de querer mejorar la ciudad culpando a la gente con la que te ha puesto ahí, que te ha elegido? Al contrario, vos tenés que estar a disposición. Yo no veo eso, yo veo hoy día que ante la inacción del municipio, cómo los vecinos se organizan para poder ayudar a los chicos a llevar un plato de comida cuando no pueden, cuando antes había la Dirección de Ayuda Comunitaria que cocinamos durante el día más de 5.000 raciones de comida para ayudar a los sectores más vulnerables. Vemos con los vecinos se están organizando para hacer campañas de donaciones, como te decían, esto con lo que tiene que ver con útiles escolares. Veo cómo los vecinos muchas veces limpian las plazas de sus barrios por la inacción del municipio. O sea, veo que la gente quiere colaborar ante esta situación difícil. ¿Se puede llegar a una instancia, digamos, tan difícil, tan crítica? Porque, bueno, a ver, uno tiene amigos en diferentes provincias, ¿no? Y uno, a ver, se comunican con ellos permanentemente. A mí me ha pasado, por ejemplo, el mes pasado, que me preguntaban amigos, ¿por qué no se realiza un año más el Festival de la Salamanca? ¿Tan difícil está la situación? No, uno ve cuando ve que hay otros municipios que lo han podido llevar a sus festivales que antes eran mucho menor que el Festival de la Salamanca, y sin embargo lo han podido hacer. En el caso de Añatuya, caso Sumampa, no recuerdo otro, creo que Ojo de Agua. Ojo de Agua también. Ojo de Agua, hacia varios festivales que, digamos, que siempre
obviamente cada uno guardando su importancia, pero nadie dudaba que el festival más importante que había en la provincia, uno de los hechos más culturales que había, más importantes culturalmente, era el Festival de la Salamanca, digamos, era ese fin de semana se paralizaba la provincia y todos no hacían otra cosa que hablar del Festival de la Salamanca. Por eso hace referencia a estos amigos de diferentes provincias. Y no solamente, como dice, de Santiago, de la banda, de Capital, del interior, sino todo Santiago, todo el país, perdón. Y la verdad que uno ve que eso es desidia, es falta de imaginación, falta de ganas de llevar adelante una gestión que no solamente ayuda a lo cultural, a nuestro acervo cultural, sino al turismo, a la generación de trabajo, tanta gente que trabajaba alrededor del Festival de Salamanca, sí, claro. No solamente los artistas, toda la gente de la técnica, los mismos, todos los trabajos indirectos, los puesteros, la gente de la gastronomía, de la hotelería, los medios, todos los medios. Sí. No solamente la gente que trabajaba dentro del estadio, fuera del estadio también. A mí me ha tocado trabajar muchas veces fui como alguien más del público, ¿no? Claro. Exactamente, y salía y veía la cantidad de puestos que había y que ganaban todos. Y el EB11 estaba con su camión de transmisión todas las noches ahí en el festival, digamos, y así todos los medios de Santiago, y venían medios a nivel nacional, la TV pública lo transmitía en directo, o sea, digamos, era un festival que tenía su trascendencia. Esto falta, es desidia. Es desidia, falta de imaginación, falta de ganas, no es falta de recursos, cuando uno ve. Aparte lo hemos cuestionado nosotros, si fuera falta de recursos, usted recordará, lamentablemente creo que hace 30, 45 días se aprobó el presupuesto de la ciudad de La Banda, y en la parte del presupuesto estaba la plata para el festival, a un festival que no se va a hacer, nosotros lo planteamos, 300 millones de pesos para festival. Un número importante. ¿Y qué te parece? Sí. 300 millones de pesos para festival que no se hace. ¿Y entonces esa plata? ¿De dónde va? Y por eso nosotros lo planteamos esa vez, la inconsistencia que tenía ese presupuesto. Usted es un referente a nivel nacional por el partido de Sergio Massa. ¿Lo sigue viendo a Massa? Sí, por supuesto, es el líder, conductor de nuestro espacio político. Generalmente siempre cada 30 o 45 días tenemos reuniones. Yo sigo perteneciendo, por supuesto, a la Mesa Nacional como coordinador federal, y me toca muchas veces visitar otras provincias, ver cómo están trabajando los distintos distritos, y cada 15 o cada 30 o 45 días siempre hacemos un análisis, digamos, de cómo viene el trabajo político, así que lo veo permanentemente. Y la verdad que lo veo, a pesar de que ha tomado una actitud de quizás no va a aparecer mucho públicamente, porque recordemos que ha tenido un protagonismo importante en el último tiempo, y creo que él ha tomado una sana distancia que yo estoy de acuerdo, que creo que es el hecho primero de dar lugar a otros compañeros, segundo de que él trabaja articulando todo, porque es un articulador fundamental del peronismo, digamos, nadie duda de que es una de las 2 o 3 patas claves que tiene el movimiento justicialista, el peronismo, a pesar de que nosotros tenemos nuestro propio partido, pero es clave, y que es una voz siempre escuchada y respetada dentro del ámbito del peronismo. Entonces, trabajando mucho en ese sentido, lo he visto colaborando ahora mucho en lo que tenía que ver con 2 cuestiones, que era la reforma laboral, que planteando nosotros como partido nuestra posición, y después con otras leyes que ha habido, como el tema de la baja la imputabilidad y demás, que también está trabajando, porque obviamente tenemos diputados nacionales, diputados provinciales, intendentes, o sea, gente que está en gestión y está colaborando, y después es un gran colaborador de muchos gobernadores también. ¿Sigue dialogando él con Cristina? Sí, por supuesto, con toda parte del peronismo, sí. Cristina, obviamente, a pesar de su situación judicial lamentable, nadie duda de que tiene un protagonismo, y su voz es clave al momento de una decisión del partido. Anoche fue aprobada la reforma laboral, ¿cómo lo ve usted? No, muy triste, la verdad. Creo que son películas que parece que vuelven, que a nosotros
a mí me ha tocado, recién lo hablamos fuera del aire, me ha tocado quizás, bueno, por supuesto mucho más joven, vivir la etapa del 2001 y primero ver toda la etapa del menemismo, cómo fue esa época, digamos, de estas mismas políticas neoliberales y cómo terminó todo eso. Me acuerdo que de andar en la secundaria en esa época y ver que compañeros como me contaban que sus padres iban perdiendo el trabajo. Eso fue algo que me quedó muy en esa época donde era muy chico, estaba en la secundaria, y cuando los compañeros del lado muchas veces preguntaba ¿qué te dedica tu papá? Y empezaba a ver esa figura. Mi papá es desempleado, que antes no lo veías, digamos. Siempre decía mi papá trabaja de algo, o sea, en una empresa, en el gobierno, en un comercio o algo, y empezaba a ver cómo muchos compañeros tenían papás desempleados. Y lo decían como una categoría más, que para mí en ese momento me parecía que era algo que no lo extraño. Y eso me acuerdo que me choqueó, y hoy veo lo mismo, veo que pasa mucho eso. Y después, bueno, como terminó el 2001 con la misma reforma, digamos, en ese momento, que no generó ningún trabajo, tenemos un estallido social. Y bueno, hoy ver que, digamos, que esa película se repite, de estas nuevas recetas, de estas mismas viejas recetas que las quieren vender como nuevas, que lamentablemente lo único que hacen es quitarle derecho a los trabajadores. Lo sabemos, es claro, y que no va a generar un puesto de trabajo, porque lo sabemos que lo que genera trabajo es el crecimiento económico. ¿Y cómo lo ve el estado de ánimo de la gente, digamos, ante esta situación? ¿Cómo lo ve? Y la verdad que es difícil. Veo gente que obviamente, mucha gente que toma conciencia de esta situación, de que, sobre todo en Santiago, ¿no? Veo que en Santiago, por supuesto, que la gente toma mucha conciencia, y creo que de a poco va tomando más conciencia, sobre todo los sectores que están más golpeados, los jubilados, las personas que van perdiendo su trabajo, los comerciantes que ven que de a poco estas medidas económicas que hoy existen, digamos, y esta recesión fuerte que hay, digamos, cómo ha golpeado en su actividad económica. Bueno, vemos cómo las importaciones están golpeando en la industria, y también, por supuesto, en lo que vendían los comercios, digamos. Entonces, creo que en este sentido, creo que de a poco la gente va tomando conciencia de que este modelo económico no nos va a llevar a ningún lado, sino lamentablemente nos va a traer fracasos y malas noticias. Quiere decir que vamos en peor. Sí, no, eso no hay dudas. Se va a tornar más difícil. Sí, por supuesto, eso no hay dudas. Creo que nosotros, nos pasó de advertir en campaña. Bueno, a mí me tocaba hacer campaña. Bueno, vengo del partido de que el otro que era candidato a presidente, que era Sergio Massa, y la verdad que uno, cuando escucha lo que decía Massa en ese momento, de todo lo que iba a pasar, de que venían por los derechos de los trabajadores, que nos iban a dolarizar los servicios, la luz, el gas, el combustible. Vemos que todo eso ha sucedido, que nos decían de cómo iba. Lo dijo aquí en Santiago, ¿no? Sí, por supuesto. En el debate. Aquí en Santiago, en el debate. Ustedes creo que también le han hecho notas durante su campaña, digamos, y también lo manifestó. Y muchas veces decían, eso es la campaña del miedo, la campaña del miedo. No, es la campaña de lo que va a suceder. Y bueno, pero bueno, la gente eligió lo que está pasando, y creo que de a poco la gente va a ir tomando conciencia de que, como te decía Raúl, de que este modelo lo único que produce es una transferencia enorme de recursos a los sectores concentrados de la economía, con la pérdida de derechos de los trabajadores, y por supuesto que también los que más sufrimos son los del interior de la Argentina. Y vemos que siempre el interior de la Argentina es el termómetro de estos modelos económicos. Recordemos que en la época de Menem los piquetes empezaron en el interior. Lo que eran los acuartelamientos de los policías también. Esta semana y ayer hemos tenido un termómetro de lo que ha sido, lo que pasó en Santa Fe, digamos. Me acuerdo de las movilizaciones de docentes también, ¿no? Por supuesto. Pero a ver, lo que pasó ayer en Santa Fe es lo que viven todas las fuerzas de seguridad, no solamente provinciales, sino nacionales, digamos, con sueldos paupérrimos. Entonces, en una provincia que es crítica en lo que tiene que ver con el narcotráfico y la delincuencia, donde sabemos que los policías, sobre todo ahí, son carne de cañón y objetivo de los narcos,
veíamos que ganaban el sueldo de 200.000 pesos. Y una provincia rica, ¿no? Por supuesto, y una Productiva. provincia productiva, rica, Claro. pero que como pasa con todos los radicales, los del PRO y muchos gobernadores también, que acompañan estas medidas nacionales. Lamentablemente, porque ayer hay que decirlo, los que votaron ayer a favor de estas reformas que le quitan derechos a los trabajadores son los radicales, el PRO, no solamente los libertarios. Y muchos peronistas también. Lamentablemente, sí. Pablo, le agradecemos mucho la visita, ¿no? Gracias por aceptar nuestra invitación. No, por favor, Raúl, a vos y a todo el equipo, como siempre, un placer estar aquí en el L11. Gracias, muy amable. Señor